Secundaria primer grado. Geografía. La migración en el mundo. Estimadas alumnas y alumnos, reciban una cordial bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía para primer grado de secundaria. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependerán sus aprendizajes. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña la maestra Cayetana Brito López. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Es un placer estar nuevamente con ustedes y contribuir con su aprendizaje. Les mando un saludo afectuoso hasta sus hogares y les invito a seguir llevando a cabo las medidas de higiene y seguridad que el sector salud nos recomienda para esta situación de emergencia sanitaria ante el COVID-19. Antes de iniciar, recordemos que en sesiones anteriores aprendimos acerca de la población, de su crecimiento, composición y distribución en el mundo y en México. En esta sesión enfocaremos nuestra atención en una característica muy importante de la población a nivel mundial, la migración. Seguro recuerdan que en primaria aprendieron mucho sobre el tema. Los contenidos que abordaremos en esta sesión tienen como propósito distinguir los tipos de migración, así como los flujos migratorios internacionales y, al mismo tiempo, reconocer algunos ejemplos regionales a nivel mundial. ¿Qué te parece nuestra sesión, Nadia? Parece muy interesante, maestra. Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y desarrollar actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Por ello, es muy importante que tengan a la mano sus útiles escolares. Libreta de la asignatura, libro de texto, bolígrafo. Les recomiendo anotar la fecha, el título de la sesión y realizar en su libreta de trabajo las anotaciones que consideren pertinentes, así como las dudas que surjan en el desarrollo de nuestra sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o con el apoyo de sus maestras y maestros. ¿Ya tienen todo listo? ¡Excelente! ¡Comencemos! Maestra, en días pasados leí una noticia en el periódico acerca de los grandes grupos de población africana que se van a Europa en embarcaciones que no siempre son seguras. La noticia me impactó un poco y me quedé con algunas dudas que le quiero externar. ¿Qué motiva a las personas a migrar y adentrarse en este tipo de aventuras? ¿En qué partes del mundo ocurre todo esto? Me parecen preguntas muy interesantes, Nadia. En esta sesión abordaremos varios puntos importantes al respecto. Para comenzar, les comento que la migración se refiere al movimiento de la población, que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, generalmente por causas económicas o sociales. El movimiento de la población de un lugar a otro es algo común. Actualmente esa movilidad se ha intensificado en todo el mundo y puede identificarse algunas rutas específicas. Para que nos adentremos al contenido de esta sesión, les invitamos a escuchar el siguiente video. ¿Sabes cuáles son los destinos más utilizados por los emigrantes en el mundo? ¿Y desde dónde salen? Existen flujos migratorios principales, es decir, rutas que comúnmente transitan los emigrantes. No lo sabía. ¿Podemos conocerlos? Seguro. Voy a mostrarles una cápsula que lo explica. La migración ha sido una actividad recurrente del ser humano a lo largo de la historia.
Incluso se han formado rutas de migrantes entre dos países o regiones llamadas flujos migratorios. Estos flujos se encuentran influenciados por las características de los países emisores y de los países receptores de migrantes. En general, la población de los emisores tienen ingresos económicos bajos o medios. Los países receptores suelen ser desarrollados con mejores condiciones económicas o políticas que las de los emisores. Hay naciones que son emisoras y receptoras a la vez, como lo es el caso de México. Los 20 principales flujos migratorios internacionales se mueven en 4 direcciones: norte-sur, norte-norte, sur-sur y sur-norte. El corredor norte-sur es el de menor tránsito y en él se cuentan los flujos Rusia-Kazajistán, Rusia-Uzbekistán, Estados Unidos de América, México, Bulgaria-Turquía y Alemania-Turquía. El de la dirección norte-norte ocupa el tercer lugar en tránsito, con los flujos Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, Polonia-Alemania, Reino Unido-Australia y Rusia-Alemania. De sur a norte, la segunda dirección más concurrida están los flujos América Latina, Estados Unidos de América, Kazajistán, Rusia, China, Estados Unidos de América, India, Estados Unidos de América y Filipinas, Estados Unidos de América. La dirección sur-sur es la más solicitada y sus flujos son India, Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, India, Afganistán, Irán, China, Hong Kong e India, Pakistán. Las regiones de mayor emisión de inmigrantes son Europa Oriental, Centro y Sur de Asia y América Latina. Y los destinos de mayor inmigración son Europa Occidental, Estados Unidos de América y Canadá. En el año 2015, Estados Unidos de América fue el mayor receptor de inmigrantes a nivel mundial, seguido de Alemania y Rusia. India fue el principal país emisor. En segundo lugar se posicionó México. Y en el tercero, Rusia. En conclusión, los países receptores de migrantes representan más y mejores oportunidades de desarrollo para las personas de los países emisores. Además, la dirección norte corresponde a países de alto desarrollo y la del sur al resto de las naciones. Por eso, las migraciones con mayor flujo son la del sur-norte y la del sur-sur. Tlali, muchas gracias. En el video se aprecia que existen varias rutas de migración. Por ejemplo, desde México y América Latina hacia Estados Unidos de América y desde África y Asia hacia Europa Occidental, entre otras. Una de las rutas migratorias más importantes en el mundo es la que va desde los países del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, hacia los países de Europa Occidental, Portugal, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Europa es el destino de más de la mitad de los más de 17 millones de migrantes africanos. Estos se concentran principalmente en Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Sin embargo, Europa no es el único destino de los africanos. También Estados Unidos de América y Canadá son países atractivos para ellos. Ahora, como complemento de la información que se presentó en el video, observen el siguiente mapa. En el mapa podemos observar las 4 direcciones en que se mueven los flujos migratorios: norte-sur, norte-norte, sur-norte y sur-sur. Observen también en este acercamiento a la ruta del caso que nos mencionó Nadia, desde África hacia Europa. Este flujo de migración es ocasionado por la crisis alimentaria que se vive en varios países africanos, por lo que varios sectores de su población migran a Europa debido a su cercanía y sus vínculos culturales. Este mapa refleja los ríos de gente que se desplazan de un lugar a otro en busca de oportunidades y mejoras. Podemos identificar con color amarillo el destino de la población que sale de América Latina y el Caribe. Con flechas azules, la población migrante europea,
que parte principalmente hacia Estados Unidos de América y Rusia. Con verde se observan los flujos migratorios africanos y con las flechas de color lila se señala hacia dónde se dirige la población asiática, cuyo destino principal es Estados Unidos de América. Es impresionante, maestra. Este mapa es un mosaico de flechas coloridas, pero de esos flujos de gente, ¿cuáles son los más importantes? Muy buena pregunta, Nadia. Por el número de migrantes se distinguen 5 flujos migratorios que son los más importantes. El primero lo representa la población procedente de México, cuyo destino es Estados Unidos de América. El segundo corresponde a la población que sale de la India con destino a Emiratos Árabes Unidos. El tercero lo conforma la población que parte de Rusia para residir en Ucrania. El cuarto lo representa la población procedente de Ucrania con destino a Rusia. Y por último, el quinto flujo migratorio que corresponde a la población que parte de Bangladesh con destino a India. Han de saber que en el proceso de migración hay que distinguir la emigración y la inmigración, además de que existen diferentes tipos de migración. Vayamos por partes para entenderlo mejor. ¿Le parece bien, maestra? De acuerdo, vayamos por partes. Por eso vamos a comenzar por diferenciar 2 términos en el proceso de migración y después hablamos de los tipos de migración. ¿Te parece, Nadia? Me parece bien. En la migración existen 2 variantes. Uno, cuando las personas dejan su lugar de origen para irse a otro. Estamos hablando de emigración. 2, cuando ingresan a su lugar de destino. Se le llama inmigración. A ver si entendí. Por ejemplo, en el caso de la población africana que emigra al territorio europeo, cuando esta población sale de su lugar de origen, está experimentando la emigración. Y al llegar a su destino, que es Europa, experimentan la inmigración. Eso es correcto, Nadia. Entiendo que por eso la tabla que nos mostró antes señala país de origen y país de destino, para distinguir de dónde emigra la población y a qué lugar inmigra, de dónde sale y a dónde entra. Por eso se le llama flujo, porque va de un lugar a otro. Has comprendido muy bien, Nadia. Debemos decir que un flujo migratorio se refiere a un conjunto de personas procedentes de un lugar común que se dirigen a un mismo destino. La migración puede clasificarse según los territorios involucrados y el tiempo de residencia. De esta manera, la migración se clasifica en interna, externa, temporal y permanente. La migración interna se refiere al desplazamiento de personas al interior de un territorio nacional. Así, se cambia de entidad federativa o municipio dentro de un país. Por ejemplo, en México, el estado de Quintana Roo es receptor de migrantes de Chiapas y Yucatán, debido a las oportunidades económicas que ofrece el sector turístico. Por otro lado, en Estados Unidos de América, la migración interna se da mucho entre los estudiantes de las distintas universidades. La migración externa o migración internacional se refiere al movimiento de la población fuera del territorio de su país, lo que significa cruzar las fronteras e ingresar a otro país. Como en el caso que enunciabas al inicio, Nadia, la población de diferentes países de África deja su país para buscar mejor suerte en otros países del continente europeo. Otro ejemplo es la gran cantidad de mexicanos y centroamericanos procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que migran hacia Estados Unidos de América buscando mejores condiciones de vida. Si estudiamos la migración, considerando el tiempo que dura este desplazamiento, se identifican
la migración temporal y la migración permanente. La migración temporal ocurre cuando los migrantes, después de un tiempo, regresan a su lugar de origen. Por ejemplo, en Bangladesh, muchos trabajadores migran del campo a la ciudad para emplearse temporalmente en la construcción o en el transporte. Por otro lado, en México, algunos campesinos de Chiapas migran temporalmente a Sonora y a la península de Baja California para emplearse en las cosechas de tomate y de uvas respectivamente. La migración permanente se da cuando la población migrante cambia de residencia de manera definitiva y sin retorno. Es cierto. Por ejemplo, existen pueblos en Michoacán conformados por mujeres, niños y ancianos, debido a que los hombres migraron definitivamente a Estados Unidos de América y les envían dinero a sus familias. Así es, Nadia. Otro tipo de migración es la determinada por la facultad de decidir. Podemos distinguir la migración voluntaria cuando las personas migran por decisión propia y la migración forzada, que ocurre cuando la gente se ve obligada a abandonar el lugar en donde vive a causa de contextos de violencia o guerras. Por ejemplo, en países como Egipto, Siria, la República Democrática del Congo y Etiopía se han presentado migraciones forzadas internas debido a conflictos armados. Maestra, le quiero compartir una experiencia e inquietud que me ocurre frecuentemente cuando visito a mis primas que viven en el Estado de México. Platícame, Nadia, te escucho. Algunos fines de semana visito a mis primas que viven en la zona de Huehuetoca, municipio mexiquense que es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cuando salimos a las avenidas principales, es común encontrar personas pidiendo ayuda para alimentarse. Por su forma de hablar y sus rasgos, identifico que son originarias de otros países. Algunos me parece que son salvadoreños, guatemaltecos e incluso cubanos. Una de mis primas me comentó que son migrantes que están esperando la oportunidad de subirse a la bestia. Así dijo ella. Y llegar a nuestro país vecino del norte para cumplir su sueño americano. ¿Nos podría platicar más a fondo sobre esto? Claro, Nadia. Por su ubicación geográfica, a nuestro país ingresan una gran cantidad de personas provenientes de los países centroamericanos, con la intención de atravesar el territorio mexicano hasta cruzar la frontera norte para ingresar a Estados Unidos de América. Para lograrlo, se suben a los vagones de un tren de carga, al cual llaman La Bestia. Dicho tren sale del municipio de Arriaga, en el sur de México, hasta Reynosa, en el norte, justo al otro lado de la frontera de Texas. A este tipo de migración se le llama migración de tránsito, porque solo están de paso por los territorios que atraviesan para llegar a su lugar de destino. Ahora entiendo el comentario de mi prima. En efecto, aproximadamente a unos 10 kilómetros de donde ella vive se encuentran las vías del tren. Muchas gracias, maestra. Te comento que algo similar ocurre en el continente africano. Los migrantes de los países del sur atraviesan el territorio cruzando la frontera de varios países hasta llegar a la costa del norte, en donde se embarcan para llegar a su destino, los países de Europa. Por cierto, maestra, en una de mis redes sociales tengo a varios amigos de diferentes nacionalidades que han migrado y ahora residen en un lugar diferente al que nacieron. En su muro hay algunos de sus testimonios. ¿Quiere conocerlos? Claro que sí. Con sus testimonios les pediremos a las alumnas y los alumnos que nos ven y escuchan desde casa apliquen lo que han aprendido en esta sesión. Para ello, anoten en su cuaderno el cuadro que aparece en la pantalla y llénenlo conforme se presenta la información. ¿Listos? Mi amigo Isaac comenta: nací en Níger. Decidí salir del país para ayudar a mis 5 hermanos menores porque la pobreza es muy grande.
Actualmente resido en España, pero antes de llegar aquí estuve viviendo un tiempo en un centro de detención para migrantes en Libia. Mi amiga Teitiota dice: yo vivía con mi familia de Kiribati, una pequeña isla en el Océano Pacífico, pero tuvimos que emigrar a Nueva Zelanda porque la subida del nivel del mar ponía en riesgo nuestras vidas. Perdimos todo lo que teníamos y ahora estamos tratando de empezar de nuevo. Y por último, mi amiga Jimena. Ella comenta: me fui de Oaxaca porque quería estar con mi madre. La extrañaba mucho. Mi abuela me maltrataba. Me tardé 3 meses en llegar acá, Los Ángeles. Fue peligroso. Pero ahora trabajo con mi mamá en un restaurante de comida mexicana. Estudio con jóvenes de muchos países diferentes. No nos falta nada y hasta podemos mandar dinero a nuestros parientes en México. Les invitamos a que llenen y compartan el cuadro con sus compañeras, compañeros, maestras y maestros para que intercambien ideas y revisen sus respuestas. Antes de concluir, les invitamos a realizar un reto. Entrevisten a algún familiar, amigo o vecino que haya experimentado un movimiento migratorio. Para hacerlo, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y apliquen el cuestionario. Anoten las respuestas que obtengan. El título será Entrevista sobre migración. 1. ¿Cuál es el nombre de la persona que migró? 2. ¿Cuál era su lugar de origen? ¿Cuál es el lugar de residencia actual? 3. ¿Cuáles fueron las causas que lo motivaron a migrar? Después, con base en las respuestas que les dio la persona entrevistada, ustedes respondan. 4. ¿Qué tipo de migración realizó? ¿Interna o externa? ¿Temporal o permanente? ¿Voluntaria o forzada? ¿Por qué? Anoten sus comentarios en su cuaderno y compartan con su familia la experiencia. Por el momento, el tiempo se nos ha terminado. Por ello, concluimos que la migración se refiere al movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, generalmente por causas económicas o sociales. Un flujo migratorio se refiere a un conjunto de personas procedentes de un lugar común que se dirigen hacia un mismo destino. En el proceso de migración hay que distinguir la emigración y la inmigración. La migración puede ser de varios tipos: externa o interna, temporal o permanente, voluntaria o forzada. A los países que reciben migrantes se les llama países receptores y generalmente son los países desarrollados. A los países de donde sale la población se les llama expulsores. Y a los países cuya ubicación geográfica lleva a los migrantes a pasar por su territorio, se les denomina países de tránsito. Esperamos que los contenidos desarrollados en esta sesión les hayan sido de utilidad. Recuerden que pueden seguir investigando más sobre el tema en su libro de texto y en el link que aparece en pantalla. También pueden visitar el sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para conocer más sobre la migración en México. Si quieren saber más acerca de los flujos y tipos de migración, pueden consultar estas páginas. La página de las Naciones Unidas, buscando el tema migración, la página de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los links aparecen en pantalla. ¡Listo! ¡Terminamos! Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Esperamos que sigan con toda la actitud y el entusiasmo. Todavía hay mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,
Recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.